otro día recibí un comentario bastante feo respecto a mis compañeros y amigos, precisamente, sobre ciertas praxis a la hora de traer productos de tecnología al canal. El comentario hacía referencia al hecho de comprar ciertos productos, enseñarlos en el canal y luego devolverlos. Y hoy pues quiero hablar sobre esto. Llevo 3 años subiendo vídeos a YouTube. Hay más de 600 vídeos en el canal y muchos de ellos son de tecnología. Siempre digo que el contenido de tecnología llegó a mí. A mí nunca se me pasó por la cabeza empezar a crear contenido tecnológico sobre tecnología. Yo en aquel momento subía vídeos pues de todo tipo y casualmente el contenido que más os llamó la atención a vosotros y que yo encima me sentía más a gusto fue pues sobre el iPhone y posteriormente pues cómo utilizaba yo los dispositivos que tenía en aquel momento en el día a día. Así que es normal y me siento muy agradecida por esto que muchos me consideréis como vuestra amiga de confis, vuestra amiga tequi, que os enseña pues el uso que le da a sus dispositivos, que casualmente pues son todos de Apple. Supongo que no todo el mundo entiende muy bien cómo funciona YouTube o las redes sociales, pero supongo que las cifras que tengo yo en mi canal de visitas, suscriptores, os dan un poquito, ¿cómo decirlo?, un avance de lo que os voy a contar a continuación. Y es que, vamos a ser sinceros, mi canal ha crecido un montón en el último año. Y eso hace que los recursos que yo tuviera al principio de este viaje no sean los mismos que tengo actualmente. Y por lo tanto es cierto que tengo acceso a ciertos productos, ya sea pues porque son regalos o cesiones, ya sean más largas o más cortas, que probablemente en mi vida habría pensado que tendría. Y es que la realidad para muchos youtubers de tecnología es esta. Buscarse un poco la vida o encontrar una vía para poder traer todo el contenido que él o ella quiera traer a su canal. Y cada uno aquí elige su camino, si quiere traer productos de Android, como si es de Apple, como si son de drones o yo qué sé, de fotografía. Y cuando no es posible contar con el apoyo de la marca original, que no llegas a ciertas cifras, tu perfil es pequeño o vete tú a saber porque la marca con la que quieres trabajar es inaccesible, ¿vale? Porque es muy grande y a lo mejor tú ahora compartes la opinión de la persona que dejó ese comentario bastante feo, refiriéndose a estos youtubers, a estos creadores de contenido como falsos o que su contenido es engañoso. Pues yo creo y veo normal que muchos youtubers, si quieren traer las últimas novedades de ciertas marcas a su canal, decidan comprar ellos mismos ese producto y ya luego decidir si finalmente se lo quedan para uso propio, si lo regalan, si lo sortean o si lo devuelven. Yo, como digo, pues tengo esa suerte, vamos a llamarle así, de que mi canal, mi perfil ha crecido y bueno, pues cuento con el apoyo de algunas marcas que quieren enviarme ciertos productos para que yo los pruebe y finalmente pues tome la decisión de si hablar sobre ello o no, para daros pues al final una opinión lo más sincera posible, o al menos eso intento. Pero en definitiva el concepto es el mismo, el poder probar muchos dispositivos para sacar tus propias conclusiones, según obviamente el uso que tú le des, y poder recomendaros algo con mayor veracidad, que al final yo espero que sea un poco lo que buscáis vosotros cuando vais a YouTube y ponéis una review sobre X dispositivo o busquéis una opinión concreta de X youtuber. Sinceridad. Y es que bajo mi punto de vista, o tal y como yo lo veo, no puedo hablar de un producto si antes no lo he probado, o al menos es así como yo pienso. Y bueno, hace cuestión de unas semanas se ha lanzado un productito que yo ya le tenía muchas ganas, quería probarlo para precisamente, como os he dicho, tener esa experiencia y luego sentarme aquí de aquí unos meses y poder contarte si vale la pena, si no, o para quién considero yo que vale más la pena. Y además también hacer como una pequeña comparativa con el modelo anterior, que encima lo tengo en casa, o con otros modelos como el Air o el Pro. Y estoy hablando, obviamente, del iPad mini. Judith, todo este rollo para contarnos que te has comprado el iPad mini. Pues no, precisamente no me lo he comprado. Todo este rollo que te acabo de contar es para que entiendas precisamente el por qué ahora, a partir de hoy, Judith va a empezar a enseñar el iPad mini en su canal. Y es que yo de aquí a 3 horas tenga el iPad mini en mis manos, no significa eso que mi iPad Air, el que yo me compré hace 2 años, ya no sirva, ya no sea válido, ya no funcione. No tiene nada que ver. Y es que yo utilice un producto en concreto no significa que tú lo tengas que utilizar. Lo primero que hay que entender es que esto es un medio de comunicación y lo que te enseñan los youtubers no significa que tengas por qué comprártelo tú. He tenido la posibilidad de poder probar el iPad Pro estos últimos meses y yo esperaba que la gente ya supiera todo lo que yo te he contado en este vídeo. Pero no, fue todo lo contrario. Por lo que, para que no me vuelva a pasar exactamente lo mismo, hago este vídeo. Y espero que vosotros, al menos la gente que apoyáis mi contenido, que me seguís, que estáis suscritos a este canal, entendáis que esto es una muy buena oportunidad para mí, pero sobre todo para vosotros, para poder crear más y mejor contenido. Y oye, si te estás planteando comprar este dispositivo, pues espero que estos vídeos te sirvan un montón. Like a river flows, life will take you.
Esta vez he querido contar con Rosalie Mac para poder enseñarte hoy este productito. Y es que de la misma forma que yo puedo trabajar con diferentes marcas para poder traeros productos al canal, creo que está genial que vosotros también podáis hacerlo a la hora de comprar un producto. Al final muchos de vosotros vivís en ciudades donde no hay una Apple Store física donde podáis ir a probar producto, a verlo simplemente o incluso acabar comprándolo. Y entiendo perfectamente que eso al final os dificulte a la hora de tomar una decisión. Por eso existen proveedores de servicios autorizados por Apple como en este caso Rosalie Mac, quienes me han querido ceder este iPad mini hoy. Y me parece que está genial que conozcas que esto existe porque tienen tiendas por toda España y además me chivan por pinganillo que están abriendo más. Y además una cosa que yo no sabía es que venden, además de productos de Apple, accesorios. Y eso es ideal porque la mayoría de ellos, como digo, solo se pueden conseguir online y eso de comprar algo sin haberlo visto o tocado, pues siempre da un poquito de cosa. Así que bueno, otra vez gracias Rosalie Mac porque ya me cedieron un Apple Watch SE de segunda generación, si lo recuerdas. Así que como digo, otra vez mil gracias Rosalie Mac por seguir ayudándome a crear más contenido. Y ahora, si te parece, vamos pues con el título del vídeo. Y es que sí, he reemplazado mi iPad Air, el que te enseñé que compraba en el canal, por este nuevo iPad mini. Y te voy a contar el porqué. Pero antes déjame decir simplemente que este vídeo no lo estoy haciendo a modo de justificación, simplemente quiero que entiendas cómo funciona todo esto a la hora de enseñarte nuevos productos en el canal para que puedas empatizar, entender el proceso y de esta manera seguir apoyando el contenido, no el mío, sino de todos mis compañeros. Y por lo tanto, aparte de lo que te acabo de contar, este vídeo lo hago también para todos aquellos que os estéis planteando compraros un iPad mini, pero tal vez vengáis de una gama superior, un Air o un Pro, y por lo tanto estéis aún dudando si el cambio merece la pena. Exclusivamente lo hago por eso. Así que vamos con los motivos. Bueno, el primer motivo ya te lo he dado antes al principio del vídeo, pero al fin y al cabo, para poder hablaros de algo en el canal, necesito probar un producto y por lo tanto el motivo resumido sería el poder tener una opinión propia. Cuando compré mi iPad Air, y esto es algo que os lo he contado en muchas ocasiones ya, pero entiendo que a lo mejor estás viendo esto y no estás suscrito o no me conoces, así que bueno, te lo cuento de forma muy resumida. Yo lo compré para cubrir ciertas necesidades de aquel momento. Por ejemplo, yo era diseñadora gráfica en una empresa y el poder diseñar cositas con el Apple Pencil, sobre todo como digo para el trabajo en el que estaba en ese momento, me era muy útil. Pero es cierto que con el paso del tiempo, pues mis prioridades, mis usos, en general mi vida ha cambiado por completo y el iPad ha pasado a segundo plano. Y es que muchas veces me olvido de que existe. Hay muchísimas tareas que las podría hacer con él, pero como tengo un MacBook, pues las acabo haciendo desde el MacBook. Total, que gracias a lo que me dedico tengo esta suerte o ese privilegio de poder probar ciertos productos que van saliendo como novedades al mercado para poder valorar si realmente valen la pena o no según mis usos y bajo mi experiencia antes de adquirirlos por cuenta propia, porque muchos de los productos que a día de hoy tengo tal vez los pude probar en su momento, me gustaron y acabé comprándolos. Por ejemplo, los AirPods de cuarta generación o, bueno, ahora no lo llevo, pero mi Apple Watch Series 10. Son productos que pude probar antes de que salieran a la venta, me gustaron y yo misma me los compré. Y ya solo con eso a mí todo esto ya me parece un sueño. Por otra parte, yo llevo años con el iPad mini en casa. Este es el de sexta generación, el iPad de Albert, vaya. Y siempre me ha llamado muchísimo la atención por el tamaño y la practicidad a la hora de transportarlo. De hecho, si me conocéis sabéis que siempre he dicho que es mi iPad soñado, pero repito que por los usos que yo le daba en aquel momento cuando yo decidí comprarme un iPad, pues acabé comprándome el Air. Y ojo, que no me arrepiento en absoluto, me parece uno de los mejores dispositivos que tiene Apple. Pero reconozco que cuando me enteré que el iPad mini iba a recibir una actualización, pues me entró ese gusanillo. Me entraron esas ganas, esa curiosidad por probarlo y pues contaros todo esto en el canal. Entonces, ahora te comentaba, ¿no? Si es tu caso, como es el mío, que yo al final llevo 6 meses utilizando un iPad Pro, y no un iPad Pro cualquiera de estos de hace 5 años, no, el último iPad que sacó Apple, ¿no? El M4. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes ahora un iPad Pro o un iPad Air un poquito más antiguo y quieres actualizar tu iPad y te estás empezando a plantear el iPad mini, lo que te he dicho antes, bueno, pues te voy a dar algunos motivos más por los que yo doy este cambio. Lo primero, como digo, es el tamaño. Me he dado cuenta que al tener un MacBook, aunque en mi iPad yo tenga teclado y trackpad, no llegaba a usarlo, a no ser que fueran pues momentos muy puntuales como el irnos de viaje y necesitar pues responder algunos emails, pero es que aún así acababa haciéndolo todo desde el iPhone. Si fuera estudiante, creo que el iPad, y esto siempre lo voy a repetir,
creo que sería mi acompañante ideal porque no pesa, si te gusta llevar bolso y no mochila, pues incluso te cabe en el bolso, pero en mi caso concreto que 1, no soy estudiante, 2, no tengo desplazamiento y 3, como en resumen de estas dos, trabajo en casa, el dispositivo que más utilizo es el ordenador. Y el iPad lo empecé a utilizar más pues para consumir contenido, ¿no? Ver alguna serie, ver YouTube o incluso jugar algún videojuego. Así que viendo un poco los usos que le he dado estos últimos meses, considero que un iPad mini podría ser un gran sustituto. Al menos usuarios como yo, ¿no? Que no necesitáis ponerle un teclado y un ratón, que queréis la máxima portabilidad, por lo tanto no necesitáis un tamaño enorme de pantalla y que además os sirva tanto para tomar algunas notas puntuales como también para consumir contenido. Y tal vez, ahora me viene a la mente, a lo mejor incluso hacer un poquito que reemplace ciertas tareas que hago con el iPhone, hacerlo en el iPad mini, que es un poquito más cómodo a la hora de que la pantalla versus el iPhone es un poco más grande, pero a la vez es un iPad y por lo tanto no le estoy dando tanto uso a mi iPhone. Bueno, esto se me acaba de ocurrir ahora, pero bueno, todo eso lo iremos viendo en próximos vídeos, obviamente. En fin, voy a abrirlo porque me muero de ganas de configurarlo, de tenerlo en mis manos ya. Pero eso obviamente no va a ser en este vídeo, lo dejamos para el siguiente, así que suscríbete para no perderte ese vídeo. Chicos, empieza una nueva temporada en el canal y no me puede hacer más ilusión. Obviamente os invito a que en comentarios me dejéis ideas de vídeos o contenido que queráis ver sobre este producto en concreto, pero obviamente podéis ir contando que vídeos de personalización, usos, aplicaciones, accesorios, todo eso lo vais a tener seguro. Así que no me queda nada más que añadir. Espero de verdad que os haya gustado esta charlita. Yo solo quería sentarme aquí un ratito a charlar con vosotros, a documentar un poquito el inicio de esta nueva temporada, como te digo, a presentarte al nuevo protagonista y poquito más. En unos meses te prometo que me volveré a sentar aquí y te cuento un poquito qué me ha parecido esta experiencia. Así que última oportunidad que te doy para suscribirte si aún no lo has hecho. E igualmente, como digo, en el próximo vídeo lo abrimos y te cuento mi opinión sobre este modelo, ¿vale? Te dejo por aquí este vídeo por si quieres seguir viendo más vídeos de mi canal y nos vemos, como digo, en ese vídeo. ¡Adiós!